sus Biblias, por favor, capítulo 15 del Evangelio según San Juan, un pasaje muy conocido para nosotros, pero necesario revisarlo periódicamente porque, sobre todo en este tiempo que estamos 16 semanas enfrascados en entender lo que significa transformaciones profundas, creo que nos va a ser muy útil esta experiencia de tener este encuentro nuevo con este capítulo 15, donde Jesús dice cosas muy importantes, no interesantes, muy importantes, principios de vida para nosotros, sus discípulos. Juan capítulo 15, a partir del versículo 1 hacia adelante, está hablando el Señor Jesucristo. Eso hay que tenerlo bien en claro. Jesús es el que está hablando acá. ¿A quién? Está hablando a sus discípulos. Está dirigiéndose específicamente a sus discípulos y les dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oramos. Señor, con acción de gracias una vez más por la revelación escrita que tenemos al alcance de nuestras manos, Padre bueno. Lo que no existió hace siglos atrás, las posibilidades de entender tus pensamientos, entender tus palabras y tus enseñanzas para hacerlas propias. Señor, pero somos inmensamente bendecidos al tener una Biblia en nuestras manos y poder disfrutar tu palabra, comprenderla, entenderla y normar nuestras vidas según ella. Gracias por este inmenso regalo que nos das en esta mañana, Padre bueno. Tú sigues siendo la vid verdadera, Señor, y nosotros seguimos siendo el pámpano. Separados de ti es imposible hacer algo que realmente no solo valga la pena, sino que tenga valor eterno. Así que condúcenos, Señor, por esta buena palabra tuya una vez más en este día. Trae lo que nuestras almas necesitan, Señor, y que solo tú puedes saciar, solamente tú puedes saciar, Señor. Esperamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amar para permanecer y dar fruto. Amar para permanecer y dar fruto. Son términos que para nosotros son familiares cuando entramos al Nuevo Testamento. Me refiero a amar, permanecer, dar fruto. Son términos que como evangélicos les damos vueltas una y otra vez, los compartimos, dialogamos, hablamos acerca de ellos, pero ¿hasta qué punto en este tema específico de buscar un cambio profundo en nuestro corazón, que es imposible para nosotros realizarlo? ¿Dónde conecta esta enseñanza de parte del Señor para con nuestras vidas? ¿Dónde encaja esto en la temática de transformaciones profundas en realidad? Esto es lo que queremos entender y ver en esta mañana. Y definitivamente, como vimos la semana pasada, y traigo un poco a colación lo que terminamos viendo el domingo último, definitivamente que cuando nosotros pensamos en nuestros deseos y los analizamos a la luz como lo hemos hecho en las 2 semanas últimas, de pronto nos damos cuenta que nuestros deseos pueden volverse apremiantes, dominantes. Inevitablemente ese dominio de los deseos que ya salen de nuestro control definitivamente nos llevan hacia territorio de idolatría. Lo vimos y lo revisamos muy bien la semana pasada. Y ahí tiene usted un ejemplo práctico en las Escrituras. La nación de Israel, por ejemplo, a pesar que Moisés les dijo que subiría al monte Sinaí para recibir todas las ordenanzas de parte del Señor, acabados de salir nada más de la tierra de esclavitud, la nación escuchó las directrices de su líder. Yo subo, recibo, bajo y se las hago llegar a ustedes. Así que esperen.
Esa fue la instrucción, ¿no? Éxodo capítulo 32, usted encuentra la descripción de todo ese momento, pero los deseos, escuche, y si conoce bien los capítulos que anteceden y preceden este capítulo 32, usted se va a dar cuenta cómo llega un momento en que el pueblo no ve a Moisés, pasan los días, pasan las semanas, y no lo ven a Moisés, y no lo ven a Moisés, y no lo ven a Moisés. Entonces su deseo, hermano, su deseo que su líder volviera para decirles lo que ellos deberían hacer, ese deseo saludable, de pronto se empieza a volver apremiante en el corazón de ellos. Y de pronto empieza a dominar todos sus pensamientos y su mente. ¿Hacia dónde los condujo? Cuando ya sus deseos empiezan a dominar sus mentes, ¿hacia dónde los condujo a la nación de Israel? Bueno, léalo por usted mismo, Éxodo 32, versículo 1, así empieza este capítulo diciendo: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Los acaba de sacar el Dios Todopoderoso de 400 años de esclavitud. Abrió el mar para que cruzaran. ¿No es eso más que suficiente para que esta gente solamente creyese en Él y esperase en el Señor? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, que el Señor era insuficiente para ellos. Fíjese cómo es el corazón y la naturaleza del ser humano. Podemos estar años asistiendo a una iglesia, pero igual que esta nación de Israel, necesitamos de algunos ídolos para seguir sobreviviendo en esta vida. Pregunto, ¿hay necesidad de ellos? Nuestros deseos, cuando se vuelven apremiantes, cuando empiezan a dominar nuestras mentes, inevitablemente nos van a llevar hacia el territorio de idolatría. El camino de Israel es el mismo camino que recorremos diariamente usted y yo en incontables ocasiones, en incontables experiencias de nuestra vida. Y escuche, mi hermano, mi hermana, escuche bien con cuidado, iglesia. Nuestro problema como cristianos evangélicos, nuestro problema no es que no conozcamos las promesas de Dios. Ese no es nuestro problema, porque en realidad las conocemos. Nuestro problema es que no sabemos esperar confiadamente en las promesas del Señor. Ese es nuestro gran problema en el interior del corazón. Dios prometió algo y Dios tiene un tiempo. Escuche, Dios promete algo y Dios tiene un tiempo en que Él va a cumplir esa promesa. Dios tiene el tiempo, hermanos. Él tiene el tiempo. Pero nosotros de pronto entramos como Israel en un estado de tensión. No veo que ocurra nada, pasan los meses, los años, no veo que ocurra nada, no veo que ocurra nada. Entonces empiezo a entrar en tensión. Igualito que Israel, me empiezo a desesperar. Mi deseo de esperar en la promesa del Señor, entonces empieza a torcerse, me empieza a dominar, me empieza a demandar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un tiempo cuando nosotros creemos que Dios tiene que hacer las cosas como las ha prometido. Yo tengo un tiempo para eso, pero mi tiempo no necesariamente es el tiempo de Dios. Entonces, como decía, como Israel nos empezamos a desesperar. Y de pronto nos empezamos a decir a nosotros mismos: ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios retarda sus promesas? ¿Cuándo va a hacer algo? ¿Se habrá olvidado de lo que oré o lo que le pedí? ¿Se habrá olvidado? Y mientras más va subiendo esa tensión, mientras más va subiendo las preguntas y esas demandas, nuestra ansiedad igual va subiendo también, va trepando. Y mientras va trepando la ansiedad, nos va alejando de la presencia del Señor y de sus promesas. Entonces llega un momento en que perdemos de vista prácticamente las promesas. Entonces nos decimos en ese instante: no puedo seguir esperando a Dios. Tengo que hacer algo. Ya está bien, linda la promesa, todo, ¿no? Pero han pasado 10 años y no veo nada. Entonces tengo que hacer algo al respecto. No puedo seguir esperando a Dios. Y llegamos a esa terrible conclusión. Entonces echamos a andar nuestro plan B. Pero cuando echamos a andar nuestro plan B, incluso antes de echar a andar el plan B, cuando ya en mi mente concibo y digo: algo tengo que hacer porque Dios se ha olvidado de mí o no va a hacer nada, ya desde ese primer pensamiento ya estamos en territorio de idolatría. La pregunta es: ¿por qué somos tan proclives a eso, hermanos? ¿Por qué nuestro corazón se inclina fácilmente hacia ello?
Lea con cuidado, por favor, en la siguiente ventana. Enfocarnos en las motivaciones y deseos del corazón nos ayudan a ver el problema principal del ser humano, que no es el comportamiento, sino la idolatría. Nuestro problema es con la idolatría. El comportamiento, mis hermanos, es una consecuencia de aquello que nos gobierna, es decir, el Dios de nuestro corazón, aquello que consideramos nuestro mayor tesoro. Y lo que consideramos nuestro mayor tesoro en el corazón, eso es lo que determina el resto de nuestra vida. Eso es lo que va a dominar nuestra mente, pensamientos, emociones, sentimientos. Es el que va a gobernar al fin y al cabo el tesoro que tengamos hecho en nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo comunicó varias veces en diversas oportunidades que nuestras acciones externas, nuestra conducta externa, son nada más el resultado de lo que amamos y atesoramos internamente en nuestro corazón. Fíjese por favor en Marcos capítulo 7 para poder situarnos en una mención de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 7, versículo 20 al 22, Jesús dijo, lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricia, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades, dijo Jesús, de adentro salen y contaminan al hombre, de adentro. O sea, están ahí, hermanos. Por eso decíamos al final de esta pandemia, para contrarrestar las opiniones de un sinnúmero de cristianos evangélicos que decían, ay, algo me hizo la pandemia, 2 años no me ayudó, me enfrió mi fe, me aparté del Señor, ya no tengo deseos de leer mi Biblia, de ir a la iglesia, ya no. La pandemia tiene la culpa. No, hermanos, la pandemia no tiene la culpa. Lo único que hizo la pandemia, lo hemos dicho varias veces, es sacar o mostrar, evidenciar lo que ya había dentro de nuestro corazón. Las circunstancias no son las culpables, es nuestra naturaleza interior. El problema es hacia nuestro interior. ¿Por qué he perdido ganas de tener contacto con la Escritura, con el Señor mismo, con un tiempo a solas y deleitarme en Él? Porque simplemente ya no amo a Cristo. La respuesta no es complicada, hermanos. Si usted no tiene deseos de Dios es porque dejó de amarlo. Si usted no siente nada por el Señor es porque no lo ama, así de simple. Entonces lo fuerzan o la fuerzan o se fuerza usted para aparentar un cristianismo que es solamente un témpano de hielo. Para aparentar algo que siente para Dios. Entonces por eso hace presencia a una iglesia, por eso abre una Biblia, por eso se relaciona con otros cristianos, pero en realidad en su corazón no hay absolutamente nada para el Señor. No hay ninguna emoción, ningún afecto. A lo largo de 6 semanas yo estaba insistiendo en esto. ¿Qué es amar al Señor? Para llegar a amar al Señor es un proceso. Es un largo proceso. No se ama al Señor de la noche a la mañana. No se siente pasión por el Señor de la noche a la mañana, pero empieza con un cambio de afectos. Yo dejo de sentir afecto por mi vida de pecado o por mis pecados personales, individuales, que nadie sabe y que solo Dios conoce, y yo dejar de amar ese estilo de vida para amar al que odiaba antes. ¿A quién odiaba? A Cristo. Entonces dejo de amar mi pecado y empiezo a amar a Cristo. Es un cambio de afectos. Y es una de las decisiones más importantes sobre nuestra vida. Jesús está hablando de ese cambio de afectos. Esto nos lleva a nuestro primer punto en la mañana. Hay 4 preguntas que quiero responder en este día. La primera, ¿podemos nosotros modificar lo que amamos entonces? Tú y yo podemos modificar lo que amamos en el interior, porque yo decía, si no estás amando a Jesús, estás amando algo o estás amando a alguien. Repito, si no amas a Jesús, estás amando a algo. No es que estés así en neutro, en blanco. Nadie está así, hermanos. Amamos a algo. Por eso hay un énfasis en la Escritura de un tesoro hecho en nuestro interior. Meditar en esta realidad nos confronta con un problema aún mayor, mis hermanos. Si es verdad lo que acabamos de decir hace un instante, que la idolatría tiene que ver con nuestros deseos. La idolatría tiene que ver con nuestros deseos. Deseos que nosotros amamos tanto al punto que les permitimos a nuestros deseos
transformarse en demanda sobre nuestra vida. Por eso se vuelven apremiantes. Por eso nos apretan y nos exigen que les hagamos caso. Estamos ahora frente a un nuevo y más profundo dilema, mis hermanos, en esta mañana. ¿Cuál es ese profundo y gran dilema? Que no podemos cambiar lo que deseamos. Escuche, no podemos cambiar lo que deseamos en mis fuerzas. No podemos cambiarlo. No podemos obligarnos incluso a modificar lo que amamos. No podemos obligarnos a modificar lo que atesoramos. No podemos obligarnos nosotros mismos a modificar las cosas que son de mayor valor para nosotros. ¿Por qué? Como 2, 3 semanas hablamos de esto hacia atrás. Porque el amor es una respuesta. El amor es una respuesta. Y lea bien en la siguiente ventana, es una respuesta incontrolable frente a aquello que se presenta atractivo para nosotros, frente a aquello que se muestra como el mayor bien para mi alma, se muestra así como el mayor bien, frente a aquello que afirma poder satisfacer nuestras necesidades y darnos plena felicidad. Entonces, por eso estoy agarrado de eso y por eso no lo suelto. Por eso no le termino de creer al Señor. Yo dije en unos mensajes, solamente se puede ser feliz con Cristo. Pero hay un montón de evangélicos que no creen que sí se puede ser feliz con Cristo, pero también se puede ser feliz con una gran cuenta de ahorros, con un carro del año, con una casa nueva. Porque ahí ponemos nuestra seguridad, porque ahí está nuestro tesoro. Fíjese el caso de Jacob, por darle un ejemplo bíblico para que usted vea cómo se muestra algunas cosas como el mayor bien para nuestra alma. Nos dice que puede satisfacer todas nuestras necesidades, pero no es cierto, no es verdad. Son deseos apremiantes. El caso de Jacob, el hijo de Isaac, usted lo conoce perfectamente, nos muestra esta secuencia. Jacob, usted recordará Génesis capítulo 25, más o menos estamos. Él, por la influencia de su mamá, ¿no? a la cual estaba apegado, porque su hermano Esaú estaba más apegado a su papá. Pero Jacob estaba más apegado a la mamá. Entonces, su madre influenció mucho en Jacob. Y por esa influencia materna, él llega a valorar la primogenitura que le pertenecía a su hermano mayor. Su mamá abrió ese apetito en el corazón de Jacob. Y de pronto Jacob empieza a desear la primogenitura de su hermano. Y de pronto ese deseo se vuelve apremiante sobre su mente y su corazón y se transforma en su mente y su corazón en un tesoro de gran precio que tiene que obtenerlo, tiene que conseguirlo a costa de cualquier cosa. Entonces se empieza a trabajar para eso Jacob. Por eso hallamos a Jacob ejecutando ahí en Génesis capítulo 25 un plan que él ya lo va concibiendo en el tiempo con anticipación, conociendo a su hermano, conociendo sus gustos, hábitos, ya sabe por dónde darle al hermano. Génesis capítulo 25, versículo 29 hacia adelante, dice, y preparó, ¿no? Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guisado rojo, pues estoy muy cansado. Y Jacob respondió y le dijo, véndeme en este día tu primogenitura. Lo agarra en un momento cansado, hambriento. Este es el momento, dice. Esto está plenamente estudiado por Jacob. Y le dice, véndeme en este día tu primogenitura. Pregunto, hermanos, ¿qué hermano, qué buen hermano, qué hermano noble y respetuoso hace esto? Ningún hermano bueno, noble y respetuoso de su hermano mayor va a hacer eso. Pero Jacob lo está haciendo y lo hizo y consiguió lo que estaba buscando, consiguió ese tesoro. Y él pensó, mis hermanos, que aquella primogenitura, que para él se transformó en algo muy atractivo, como decía, y empezó a dominar todos sus pensamientos y su corazón, él mismo se dijo a él en un momento determinado, debo obtenerla para saciar mi necesidad. Y solamente así voy a llegar a ser feliz. Esa fue su interpretación de los hechos, pero mirando más al fondo del corazón, lo que realmente él no veía y lo que podríamos nosotros concluir es que ¿qué estaba buscando con la obtención de esa primogenitura? Sí, saciar una necesidad, pero no solo de felicidad. Necesitaba saciar necesidad de aceptación, significado, éxito.
necesidades profundas que solamente Dios podía saciar. Pero Jacob no fue a buscarlas, ser saciadas en la fuente principal que es Dios. Él creyó que con la primogenitura, quitándosela a su hermano, entonces sería feliz. ¿Sabe lo que produjo eso? Él logró su propósito. Con engaños le quitó la primogenitura a su hermano Esaú, pero eso representó hacia adelante en su vida 20 años de infelicidad. Entonces, ¿tuvo felicidad? No. El resultado fue 20 años de infelicidad hacia adelante. Mis hermanos, es esencial captar la importancia de que tú y yo no podemos modificar lo que amamos. No podemos modificar lo que amamos. El amor, repito, es una respuesta que no podemos forzar. Piénsalo por un instante, te doy un ejemplo casero para que me puedas entender. Cuando dos de tus hijos, los que tienen hijos pequeños todavía o hasta probablemente adolescentes, cuando tus dos hijos, por ejemplo, empiezan, o dos hijas están discutiendo acaloradamente y realmente están yéndose ya hasta las manos. Tú como papá o tú como mamá puedes obligarles, escúchame bien lo que voy a decirte, puedes obligarles a que dejen de discutir. Les obligas a que detengan la discusión y la van a detener. Es decir, cambian su comportamiento externo. Pero, a pesar que han cambiado su comportamiento externo, no los puedes obligar o no las puedes obligar a sentir convicción de su pecado. Porque están atentando contra su hermano o contra su hermana. Los obligas a detenerse, sí, pero no puedes obligarlos a sentir convicción de pecado. Puedes forzar a tus hijos o a tus hijas a que hagan silencio y se escuchen mutuamente. Ya dejen de gritarse. ¿Quieres decir algo? Ya habla tú primero y luego tú después. ¿Y cómo lo logras? Apelando a la culpa, apelando a amenazas, apelando al orgullo y probablemente a una disciplina. Si no, les va a caer a los dos. Les puedes obligar a eso y lo van a hacer, pero no puedes obligarlos a entenderse y a poner primero el interés por delante de su interés personal, poner el interés de su hermano o de su hermana. No lo puedes obligar a hacer eso. Puedes hasta obligar a tus hijos, a tus hijas, a que se abracen como hermanos. No, ya abraza a tu hermano, es tu hermano, es tu hermana, ya deja de pelearte. Los puedes obligar hasta eso, ¿no es cierto? Y ellos lo van a hacer. Pero no puedes obligarlos a que sientan dolor por su propio pecado dentro de su corazón. Hasta puedes obligarles que se pidan perdón. Y delante tú, ya pídase perdón. Y se van a pedir perdón. Pero no puedes obligarles a que no guarden amargura el uno por el otro en lo profundo de su corazón. ¿Sabes por qué no puedes hacer eso? No puedes obligarles a nada de eso internamente. Porque ellos se aman a sí mismos. Y no pueden cambiar eso. Ellos se aman a sí mismos. Entonces, como padres, no podemos cambiar realmente lo que necesita ser cambiado. No podemos. No está en nuestras manos, no está en nuestro poder. Tiene que haber un poder sobrenatural que haga eso. Y no podemos cambiarlo, ni con nuestros hijos, ni con nuestro cónyuge, ni con nosotros mismos, porque esa es una obra que solamente le compete a Dios. Cuando vemos esto de cerca, mis hermanos, cuando somos confrontados con el verdadero problema dentro de nuestro corazón, tenemos dos opciones, mis hermanos. Solamente tenemos dos opciones. O por un lado, la primera opción, podemos seguir intentando cambiar por nuestras propias fuerzas, que es lo usual. Siempre intentamos nosotros. Ya está bien, que doy promesas, que me tocó este mensaje, ahora sí, pero de acá saliendo voy a hacer esto, lo otro. Hacemos cambios, pero recuerde, cambios externos. Porque estamos insistiendo en cambiarnos nosotros mismos. O puedes optar por la segunda posibilidad. Podemos aceptar humildemente nuestra condición como pecadores y permitir que Dios a través del Evangelio nos cambie. No existen 100 opciones, solamente hay o una o la otra. Para obtener cambios profundos me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, mis hermanos? ¿Sabe lo que tenemos que hacer para cambiar realmente? Anote esto, que es una fórmula importantísima para su vida. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar? Lo mismo que hicimos el día que nos convertimos. Es decir,
dejar de intentar cambiar nosotros. Deje usted de intentar cambiarse a sí mismo o a sí misma. Debemos acercarnos a Dios como el día de nuestra conversión, con manos vacías, porque ¿acaso nosotros podíamos convertirnos a nosotros? Por eso es que la conversión es una tremenda bendición, es una obra perfecta de parte de Dios. Claro, yo respondo al llamado de Dios, pero tanto la conversión como mi santificación son dos tremendas obras, regalos de Dios, que nos permiten avanzar hacia nuestra transformación profunda. Pero nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, en absoluto, con nada. Tenemos que acercarnos con nada a Dios, con nada que ofrecerle. ¿Qué le vamos a ofrecer a Dios? No podemos ofrecerle nada. Debemos dejar de culpar al mundo, por eso, por nuestras reacciones pecaminosas. Debemos dejar de culpar a las personas, a la sociedad por nuestras insatisfacciones. Debemos aceptar que nosotros y solamente nosotros somos los adúlteros espirituales que intercambiamos constantemente el reino de Dios por nuestro propio reino. Y constantemente estamos en esa lucha. Cuando tú y yo veamos esa realidad, no como una posibilidad de vida, sino como la única posibilidad para cambiar profundamente, con una intensidad profunda y nueva, esto es con convicción y con contrición de pecado, son experiencias que solamente el Espíritu Santo puede darla. Yo no puedo obtenerla por mí mismo. Convicción de pecado me la da el Espíritu Santo. Contrición de pecado para llevarme a arrepentimiento, solamente el Espíritu Santo puede hacer eso en mí. Son regalos de parte de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Si le permitimos al Espíritu Santo hacer eso, entonces, mis hermanos, nos daremos cuenta que necesitamos los dos grandes regalos que el Evangelio nos ofrece. ¿Cuáles son esos dos grandes regalos? Por un lado, tiene usted el regalo del perdón. Y cuando digo perdón, estoy hablando no solo perdón por hacer lo malo, sino por amar aquello que nos aleja de Dios. Porque pedimos perdón por un montón de pecados, pero no le pedimos perdón a Dios por amar mi pecado. Por eso es que muchas veces no nos desligamos de los beneficios que hemos recibido del pecado. Como suelo repetir hasta el cansancio con personas que vienen, pastor, que no sé qué pasa con mi vida, qué sé yo. Bueno, revisaste tu vida, sí. Pediste al Señor perdón por estos pecados, sí, por todos y cada uno de ellos. Ok, ¿renunciaste a la práctica del pecado? Por supuesto que sí. ¿Renunciaste a los beneficios que obtuviste de ese pecado? Y ahí se quedan pensando. Pero si ya renuncié al pecado, me dice, sí, pero la práctica de ese pecado por mucho tiempo trajo beneficios, satisfacciones. ¿Sí o no? No es solo pedir perdón al Señor por las acciones pecaminosas, es porque yo recibí beneficios, entonces tengo que renunciar a esos beneficios y cerrar la puerta y cerrarla bien. Es la obra completa desde nuestro lado, obviamente. Entonces ese perdón, no solo por hacer lo malo, repito, sino por amar aquello que nos aleja de Dios. Pero el segundo regalo es poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No solo poder para hacer lo bueno, sino para amar a Dios al hacerlo. Hechos 1:8, curiosamente es interesante, siempre lo leemos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Siempre, curiosamente, solo lo encajamos el versículo para la obra misionera. Pero no se debe entender ese pasaje solamente que Jesús dijo que recibiremos poder para hacer la obra, porque si no estamos creyendo en un evangelio de obras, mis hermanos. No, es muchísimo más amplio, abarca todas las áreas de nuestra vida en realidad. Hechos capítulo 1, verso 8. Poder, aquí tienes el ejemplo claro, poder, no solo para hacer lo bueno, sino para amar a Dios al hacerlo. Lo que voy a hacer, ¿qué me motiva? Mi amor por el Señor tiene que ser. Pero no puedo amar así como hacía el Señor. Necesito que Él mismo me dé el poder para hacer eso. Eso nos lleva a una permanente dependencia de Dios. Y eso me lleva a responder la segunda pregunta en esta mañana. ¿Cómo podemos hacer algo para cambiar nuestro corazón? ¿Podemos en realidad hacer algo para cambiar nuestro corazón? Porque la respuesta a la primera pregunta que estamos haciendo en esta mañana, ¿podemos modificar lo que amamos? La respuesta se ha dado cuenta que es no podemos por nosotros mismos. Entonces, ¿podemos hacer algo para cambiar nuestro corazón? Se va a dar cuenta y se va a encontrar con la misma respuesta. Tampoco.
¿Qué podemos hacer nosotros para producir fruto, mis hermanos? Porque te has dado cuenta, en el pasaje, regresando a Juan capítulo 15, se usa mucho el término fruto, 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 fruto. Meditemos, por favor, unos instantes, sin correr en la respuesta de Jesús, por favor. Para responder esta pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros para producir fruto? ¿Qué podemos hacer? Nada, mis hermanos. Absolutamente nada. Y ni te enojes ni te frustres conmigo si es que te choque esta respuesta, pero no son mis palabras, son las palabras de Jesús. Sino, mira, estoy en Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros, les dice, ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced entonces en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, ahí ya te vas dando cuenta cómo Jesús está aclarando nuestra respuesta. Como el sarmiento no puede, o el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Dice. Nada, pues. Entonces, si te quieres enojar con alguien, enójate con el Señor, pues. Pues yo no inventé eso, ¿no? Simplemente yo estoy viéndolo en el texto, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para producir fruto? Nada, hermanos. Nada. Escarbemos un poco en el texto. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que no podemos producir fruto por nosotros mismos? Recordemos, lo dije al inicio, Jesús está hablando a sus discípulos. Es gente que creyó en Él. Entonces estamos hablando de personas convertidas como tú y yo. Ahora, no solo eso, sino que Jesús está enseñando a través de este capítulo, está enseñando acerca de cómo cambiar, cómo los discípulos tenemos que cambiar. Entonces Jesús está explicando acá cómo un cristiano puede producir fruto como resultado de una transformación profunda. Entonces primero viene la transformación profunda y luego viene la emisión del fruto. ¿Qué quiere decir Jesús con la palabra fruto acá, en este contexto? ¿Qué significa fruto en este contexto? Algunos estudiosos de las Escrituras piensan que se está hablando acá acerca del fruto ministerial. Se refiere al fruto ministerial, dicen, es decir, al fruto de personas, es decir, evangelizar y empezar a discipular nuevos creyentes. A ese fruto se está refiriendo. Pero otros exégetas dicen, no está hablando de fruto ministerial, está hablando del fruto del Espíritu Santo. Es decir, cambios de nuestro carácter, transformación del carácter, tal como se declara, como Pablo declara en Gálatas capítulo 6, versos 22, 23, recordarás, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, dominio propio. Está hablando de eso, dice, ese es el fruto que tenemos que dar. Entonces nos pone como que una disyuntiva, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuál de las dos interpretaciones es correcta entonces? Se refiere acá en Juan 15 a fruto ministerial o a fruto de carácter del Espíritu Santo. ¿A cuál? Personalmente, si ustedes me preguntan a mí, yo diría a ambos. Realmente abarca a ambos. Jesús está hablando como es que un discípulo, una discípula suya, es capaz de vivir, escúcheme, es capaz de vivir para el gran mandamiento que es amar a Dios, ¿no? Sobre todas las cosas. Y vivir para la gran comisión al mismo tiempo. Vivir amando al Señor y vivir haciendo discípulos, yendo y haciendo discípulos. Ambos. Tiene que abarcar a ambos el término fruto acá. Si tuviéramos que resumirlo en una sola frase, esta frase sería la siguiente, la que ves ahí en la pantalla. Fruto es, anota por favor, apréndelo. Fruto es todo lo que Cristo desea producir en sus discípulos y todo lo que solo Él es capaz de producir en un discípulo suyo. Por eso involucra las dos cosas. Es lo que el texto nos está mostrando. Eso significa fruto en este contexto. ¿Qué significa la frase de Jesús? No podéis hacer nada. No podéis hacer nada. En realidad, ¿qué? ¿Somos inválidos en el Señor? ¿Qué cosa? ¿Que no podemos hacer nada? ¿Qué significa la frase nada? Significa, mis hermanos,
significa que tanto para vivir la gran comisión como para vivir el gran mandamiento de ser fieles amando al Señor, necesitamos de Él mismo para hacer eso. Separados de Él no podemos hacer ni la gran comisión ni ser fieles para amarlo a Él. Porque eso dice su palabra, si bien recordarás, Filipenses capítulo 2, versículo 13, específicamente dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, no es algo que yo pueda producir. Hermanos, tenemos que terminar de entender esto. Por eso la necesidad de Cristo, la necesidad de depender de Él las 24 horas del día. Porque nosotros no podemos producir algo bueno, no podemos querer algo bueno, no podemos desear algo bueno. No está en nosotros. Necesitamos que Dios lo produzca en nosotros. Porque es Dios el que nos da el deseo de cumplir su voluntad y de que la llevemos a cabo. Y para hacer eso precisamente tiene que transformar primero nuestros corazones. Y transformado nuestro corazón, Él y solo Él puede transformar nuestro corazón. Entonces, sobre ese corazón transformado, Dios produce el querer, es decir, deseos nuevos. Sobre ese corazón transformado produce el querer, deseos nuevos. Y sobre ese corazón transformado produce el hacer, es decir, acciones nuevas, un estilo de vida diferente al que estamos llevando. Y por ese corazón transformado, y solo por ese corazón transformado, podemos, mis hermanos, permanecer en el amor de Cristo Jesús. El apóstol Juan nos muestra los resultados de esa permanencia en Cristo Jesús. Pero esos resultados, se va a dar cuenta, al mismo tiempo nos muestran que realmente ha habido una transformación profunda, porque si no, no habría esos resultados. Vuelvo a insistir, primero tiene que haber una transformación profunda para que haya resultados. ¿Cuáles son esos resultados de permanecer en Cristo? Eso nos lleva a responder la tercera pregunta. Anote con cuidado, por favor. Hay 4 resultados que nos muestra el texto aquí. Versículo 3, el primer gran resultado: cambia nuestras motivaciones. Cambia nuestras motivaciones. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hermanos, anote esto. Esta es la gran verdad que nos muestra el Evangelio. La unión con nuestro Señor Jesucristo depende enteramente de la obra de gracia de parte de Dios. Tú y yo no hemos conseguido eso. No es que me lo merecía y que había un momento en que tenía que dármelo Dios. No, es una obra enteramente que depende de la gracia de Dios. Estamos ciertamente, el Evangelio nos dice, activamente y personalmente unidos con Cristo por medio de la fe. Eso es verdad, pero la fe en sí misma tiene sus raíces en la actividad soberana de Dios. Y el corazón de la actividad salvífica de Dios, encontramos la gracia de Dios. Él es el Padre, es como el jardinero divino que nos ha injertado en Cristo. Y es Cristo, por su palabra, quien nos limpia y nos da forma a nosotros. El pámpano está incrustado en la rama principal. Todo lo que logra hacer ese pámpano es porque está incrustado en la rama original. Eso lo hace la rama original. Eso es lo que hace Cristo por nosotros. Todo es en su soberanía, todo absolutamente es por gracia sobre nuestras vidas. Cuando nosotros llegamos a entender que el justo por la fe y por la gracia divina tiene que vivir, entonces nuestras vidas tienen una única y gran motivación para seguir adelante, para vivir esta vida. ¿Cuál es nuestra gran motivación? La gracia de Dios. Yo no podría sostener nada en mi vida si no fuera por la gracia de Dios. Como dijo el apóstol Pablo allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 10. Miren cómo lo dijo de forma clarísima Pablo. Dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no dice, no, yo alcancé esto, mi experiencia, ya cuántos años, fundando un montón de iglesias, viajando por todo el mundo. Uno gana experiencia en el campo misionero. No se tiraba esas flores así de gratis. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Pero fíjense la aclaración que hace. Aunque no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. ¿Se da cuenta el énfasis que hace el apóstol en la gracia del Señor? Si algo he logrado, si algo puedo seguir haciendo, incluso distinguirme del resto en esfuerzo, en trabajo, pero no fui yo, dice, fue la gracia del Señor. Pero no fui yo, fue la gracia del Señor. Pero no logré esto yo por mí mismo, fue la gracia del Señor. ¿Se da cuenta? Este es el motor, esto es lo que nos motiva a seguir hacia adelante. Primer gran resultado, entonces, cambia nuestras motivaciones. Segundo gran resultado, versículo 7, cambia nuestros deseos, hermanos. No solo motivaciones, sino deseos. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hoy, ¿cómo le encanta ese versículo a un montón de gente, ¿no? Que no lo entiende bien, lo interpreta a su manera, obviamente. Cámara lenta, hermanos. Si permanecéis en mí, dice. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí recién pide todo lo que quieras y os será hecho. ¿Qué significa aquí la palabra permanecer? Permanecer implica una transformación profunda de nuestro corazón y por ende de nuestra manera de responder a las enseñanzas de Jesús. En pocas palabras, permanecer en Cristo significa permitir que su palabra llene nuestras mentes, dirija nuestra voluntad, transforme nuestros deseos. Cuando eso ocurre, cuando eso le permitimos hacer a la Escritura, entonces luego, por supuesto, mientras que la palabra de Cristo va habitando, morando, viviendo en nosotros y el Espíritu Santo va controlándonos, entonces, dése cuenta, nuestra manera de orar da un giro. Ya no oramos como antes, oramos de una manera consistente, pero con la voluntad de Dios. Y vamos descubriendo que la verdad más frecuente es que no entendiendo esto, mal aplicamos este versículo de pidan lo que quieran y les será hecho. Por eso creemos que es lo que yo quiera, son mis deseos. No, cuando hay una transformación profunda, mis deseos cambian. Mi forma de hablar con Dios cambia y lo que yo exprese o pida a Dios, mis deseos más profundos van a salir como producto de ese cambio profundo. Entonces no voy a pedir cualquier cosa. Porque fíjese, a tal punto transformará nuestros deseos más profundos que ya no buscamos, escuche que esto es importante entenderlo en nuestra práctica como evangélicos, ya no buscamos usar a Dios para que supla mis deseos. Cuando soy transformado profundamente, ya no busco a Dios para que Dios me supla mis deseos, no, sino que mi mayor interés ahora son los deseos de Dios. ¿Qué es lo que Él desea que yo viva? ¿Qué es lo que Él desea que yo piense? ¿Qué es lo que Él desea que yo sienta? ¿Qué es lo que Él desea que yo haga? Y en base a esos deseos de Dios empezamos a orar. En base a ellos levantamos nuestra oración. Entonces pedimos según el deseo de Dios. Ya no es mi deseo. Estoy conectado con el deseo de Dios. Por eso el apóstol Pablo nos urge a los creyentes, fíjese, Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos urge que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. Porque a mayor abundancia de la palabra habitando, morando en nosotros, tendremos mayor posibilidad de estar pegados al deseo de Dios. Y lo que yo ore será conforme a la palabra, conforme a los deseos de Dios. ¿Qué significa en este versículo? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Le acabo de explicar las implicancias de permanecer, pero vayamos al significado etimológico del término permanecer en el griego. Permanecer, aquí en este contexto, permanecer viene del término griego meno y se traduce como morar, vivir, posar permanentemente, quedarse allí, continuar morando allí en el tiempo o a pesar de, es decir, es una decisión que se toma, me quedo a vivir acá y me quedo a vivir para siempre y nada lo cambia.
circunstancias, situaciones, nada lo cambia. Yo ya decidí vivir acá. El término, hermanos, meno, no significa hacer una escala. Es decir, acá me quedo por un tiempo, voy a vivir en esta casa y después de algunos meses, algunos años, bueno, me voy a vivir a otra casa y dejo la primera. No significa menos, no significa hacer una escala o quedarse un tiempo corto o mediano o quedarse en ese lugar según las circunstancias. No, significa haber decidido vivir en Él, aquí en Cristo, y posar permanentemente en Él. Eso significa menos. Si permanecéis, pero luego dice en mí. La preposición que le sigue a permanecer, la preposición en aquí, nos ayuda a ver mejor, nos ayuda a ver de manera más clara el significado de lo que está diciendo el Señor. Si permanecéis en mí, esa preposición indica posición, indica la posición que ocupamos los creyentes. La posición del creyente, escúchenme, este término griego, esta preposición en, no significa que estamos junto a Cristo. No significa tampoco que estamos cerca de Cristo. No significa que estamos encima de Cristo, al costado de Cristo o debajo de Cristo. No. En significa dentro. Significa que es una unidad con Cristo. Nos hemos transformado en una unidad con Cristo y para hacerlo debe estar uno dentro de Cristo. Para transformarme en una unidad con Él, debo entrar dentro de Él. Si permanecéis en mí, eso significa, me he vuelto una unidad con Él. Entonces Jesús está diciendo, si viven dentro de mí, si son una unidad conmigo, está diciendo Jesús. Vivir dentro de Jesús, para que le quede en claro, significa íntimamente con Él. Vivir íntimamente con Él. Pero ahí no termina lo dicho por Jesús. Él agrega inmediatamente y dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Vuelve a utilizar el término meno, permanecer. Y mis palabras permanecen en vosotros. Es decir, otra vez, entendiendo ya el término en griego meno, si mis palabras, está diciendo Jesús, si mis palabras viven dentro de ustedes, son una unidad con ustedes, se hacen una unidad con ustedes, eso está diciendo el Señor. Es decir, es hacernos una unidad con Cristo y al mismo tiempo es hacernos una unidad con su palabra. Qué interesante esa experiencia en los cristianos evangélicos, que podemos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, pero nunca establecer una unidad con la palabra. Por eso tenemos un estilo de vida que discrepa con los principios de la palabra. Hay un divorcio con la palabra. Pero fíjese otra vez, Jesús está diciendo, eso no es correcto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Las dos cosas son una unidad. Porque fíjese, se puede decidir vivir con alguien, se puede decidir vivir con alguien y nunca llegar a ser una unidad con esa persona. Ha visto esos matrimonios por acuerdo de bienes, pueden vivir en la misma casa o por algún interés por lograr la nacionalidad. Bueno, nos casamos, vamos a aparentar ante el Estado que somos casados, vivimos en el mismo departamento, pero nunca llegan a ser marido y mujer, no son una unidad. No llegan a completar esa unidad. Entonces se puede decidir vivir con alguien sin ser una unidad con esa persona. Se puede vivir con alguien sin importarle las palabras de esa persona. Puedo vivir con una persona y no me interesa lo que diga o no diga, sus palabras me son irrelevantes. Otra vez Jesús está diciendo, tiene que volverse una unidad conmigo y con mi palabra. Les tiene que importar mi persona y mi palabra les tiene que importar. Las dos cosas van juntas. Hermanos, podemos haber aceptado a Cristo como Salvador y Señor, pero lo podemos haber aceptado como una escala de vuelo. Por un tiempo vivo con Él, le escucho lo que dice, pero luego después de un tiempo levanto vuelo y retorno
a través de otro vuelo, retorno a mis hábitos pecaminosos de vida. Pasa un tiempo y nuevamente aterrizo y hago escala otra vez en Cristo Jesús. Y después de un tiempo nuevamente agarro otro vuelo y me voy por cualquier otro lado, como el hijo pródigo. Entonces nunca me permito entrar una unidad con Cristo Jesús y menos hacerme una unidad con su palabra. Pero cuando nosotros somos transformados profundamente, llegamos a ser uno con Cristo Jesús, llegamos a ser uno con su palabra, entonces sus deseos expresados en la palabra llegan a ser mis deseos. ¿Lo ve claramente ahora? Tercer resultado, cambia nuestro estilo de vida, mis hermanos. Versículo 8, Juan 15, seguimos. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, dice, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hace tiempo compartí esto, a pesar que el artículo número 1 del famoso catecismo de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. A pesar que dice eso este catecismo, no ha pasado a ser este artículo para los cristianos una buena sugerencia. Porque a pesar que este artículo 1 refleja Efesios capítulo 1, donde Pablo expresa nuestro propósito de ser en la vida, por qué existimos acá es para la gloria del Señor, a pesar que refleja Efesios capítulo 1, ¿por qué es que no hemos podido encarnarlo? ¿Por qué es que no podemos los cristianos vivirlo? Es decir, vivir para la gloria de Dios y disfrutarlo a Él para siempre. ¿Por qué no logramos eso? ¿Sabe por qué no? Porque simplemente no podemos. Solos no podemos. Es Dios quien produce la transformación profunda de mente y de corazón. Entonces ahí recién empezamos a priorizar correctamente, recién empezamos a pensar, a planificar, a actuar para la gloria de Dios, recién allí, no antes. Como escribió el famoso teólogo y escritor inglés J. Packer, comentando a los puritanos, como eran los puritanos, J. Packer dijo lo siguiente de ellos: ellos sabían que el viajero a través del paisaje de la Biblia pierde su camino tan pronto como pierde la vista del monte llamado Calvario. Wow. Esto es tan cierto, mis hermanos. Aún en medio de nuestro quehacer evangélico, usted puede estar haciendo 1000 cosas dentro de la iglesia. En medio de nuestro quehacer evangélico, aún en medio de nuestros estudios bíblicos, aún en medio de nuestros devocionales, en medio de oír la palabra, podemos perder de vista el monte Calvario. Y ya no pierdo de vista el monte Calvario y ya no lo vemos como el centro de nuestras vidas, porque allí vemos la cruz donde se consumó nuestra salvación y donde se puede comprender mejor el amor de Dios por nosotros y así amarle a Él en la misma medida. Perdemos de vista el monte Calvario. Ahora, fíjese lo que dijo Jesús. En esto es glorificado mi Padre, dijo Jesús. No, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué significa en esto es glorificado mi Padre? Significa nada más, mis hermanos, que mi vida transformada profundamente va a emitir un carácter santo y ese carácter glorifica a Dios. Significa que vamos a vivir para la misión de Dios. Ese va a ser el propósito de mi vida. Y eso glorifica al Padre. Eso significa, mis hermanos, no perder de vista el monte Calvario. Entonces habrá mucho de ese fruto. Y curiosamente, fíjese en este versículo, Jesús agrega y dice: de esta manera muestran ustedes que son mis discípulos. Fíjese en ese final que le da el Señor acá. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Cómo demostramos que somos discípulos de Cristo Jesús? Vida transformada. Amo al Señor no porque yo pueda hacerlo, porque yo no puedo. Él ha posibilitado eso porque Él pone el querer como el hacer.
hacer su voluntad, estoy enfrascado en la misión del Señor, voy, hago discípulos, evangelizo, discípulo como Él me ha mandado, porque amo hacerlo, pero no en mis fuerzas, Dios lo ha posibilitado, y de esa manera estoy mostrando que soy un discípulo de Cristo Jesús. Fíjese qué tremendo cambia nuestro estilo de vida. Ya no vivo para mí, ahora vivo para aquel que pagó todo por mí. Cuarto gran cambio y último, cambia nuestros afectos. Fíjese, cambia nuestros afectos el Señor. Versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Conocer, mis hermanos, a Cristo a través de su palabra es lo que más necesitamos para tener el gozo en Él que venza nuestro gozo por el pecado. No sé si me escuchó bien. Se lo repito si se quedó a la mitad, no tan. Conocer a Cristo Jesús a través del Evangelio, a través de su palabra, es lo que más necesitamos hoy en día para tener un gozo creciente por Él, para que ese gozo creciente por Él venza el gozo que tenemos por el pecado. Por eso es que decimos que Cristo no es solamente una doctrina, Cristo no es una verdad para estudiar en un curso, no, Él es la persona más digna de ser amada, hermanos. Es la persona más digna de ser amada, honrada, respetada. Es por eso que el gran puritano del siglo XVI, John Owen, él escribió lo siguiente, él dijo esto, vale la pena reflexionar en este escrito de John Owen. Él dice: es al contemplar la gloria de Cristo, es al contemplar la gloria de Cristo por fe que somos edificados espiritualmente, es decir, transformados. Y edificados en este mundo, porque al contemplar su gloria, la vida y el poder de la fe se fortalecen cada vez más en la vida del creyente. Es por fe que crecemos para amar a Cristo, es decir, hay un cambio de afectos. Entonces, si deseamos una fe fuerte y un amor poderoso que nos den descanso, paz, satisfacción, debemos buscarlos al contemplar diligentemente la gloria de Cristo por la fe. En esta tarea, dice Owen, en esta tarea deseo vivir y morir. ¿Ese es tu deseo? En esta tarea deseo vivir y morir. En la gloria de Cristo fijaré todos mis pensamientos y deseos y afectos, y cuanto más vea la gloria de Cristo, más se marchitarán ante mis ojos las bellezas pintadas de este mundo, y seré cada vez más crucificado para Él. Espero que usted no esté leyendo y diciendo: ¡ay, qué lindo pensamiento! No es un lindo pensamiento, valórelo, es la decisión de un hombre que decidió vivir así. En esta tarea deseo vivir y morir, y así fue, si usted lee la vida de John Owen. Este es el gran deseo que debemos tener nosotros. ¿Se da cuenta cómo cambian nuestros afectos cuando hay un cambio profundo en nuestro interior? Viendo en esta explicación de Jesús las grandes bendiciones, mis hermanos, que trae en nuestras vidas el hecho de haberle permitido al Señor que transforme lo más profundo de nuestro corazón, emociones, deseos, voluntad, y son esos cambios profundos precisamente los que nos permiten, hermanos, permanecer en el Señor. Se tiene que haber transformación profunda de vida. Y se evidencia eso en estos 4 aspectos que acabo de compartir. Estos son los resultados. Y esos resultados evidencian que sí hubo un cambio profundo en realidad, si no, no habrían esos resultados. Pero eso me permite permanecer agarrado del Señor. Sin esos cambios profundos, simplemente no podríamos. Y eso nos lleva a nuestra cuarta y última pregunta que responder. La gran pregunta, hermanos: ¿cómo permanecemos en Cristo? Si esto es importante para mi vida, pero quiero entender cómo permanecemos en Cristo. Bueno, vuelvo a leer el versículo 9, que es un versículo tremendamente poderoso en el capítulo. En realidad, me faltaría tiempo para describirlo. Para mí es el eje de todo el capítulo. Es como el eje central donde gira todo prácticamente.
Y hay una secuencia que Juan declara, o Jesús declara acá en el versículo 9, y esa secuencia es clarísima. Fíjese, dice Jesús, como el Padre me ha amado, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Jesús está diciendo, te llevo, por favor, métete con alma, vida y corazón este versículo. Jesús está diciendo aquí que Él ha sido amado por el Padre. Eso te resulta clarísimo, ¿verdad? Él ha sido amado por el Padre y es obvio, se sobreentiende que Jesús ha permanecido en el amor del Padre. Es obvio eso, se entiende que así es. Entonces, porque Jesús ha permanecido en ese amor del Padre, entonces Él puede amarnos, capta esto, Él puede amarnos con ese mismo amor. Oiga, yo tomé toda la mañana para contemplar esta verdad. Dios le ha amado. Tendríamos que analizar un poco más esto, mis hermanos. ¿Cómo es el amor de Dios? Evidentemente es un amor perfecto, perfecto, hermanos, perfecto. Con ese amor lo amó a Cristo. Y Cristo nos ama con ese mismo tipo de amor. Eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo. Luego dice Jesús, permaneced en mi amor. Es decir, al experimentar el gran amor del Salvador, está diciendo Jesús, al haber sido restaurados por el amor de Cristo, nos debe conducir, mis hermanos, inevitablemente nos debe conducir a amarlo. Por eso dice el apóstol Pablo que somos deudores para con el Señor Jesucristo. Nos debe conducir a amarlo, a apasionarnos por Él. Cuando nosotros hemos llegado a amar a Jesús, entonces, cuando llegamos allí, no tenemos ningún problema en permanecer en Él. Porque Jesús se ha vuelto, para nosotros, se ha vuelto alguien valioso. Por eso permanezco en Él. Se ha vuelto precioso, por eso permanezco en Él. Se ha vuelto digno de ser amado, por eso me quiero quedar con Él. Y en esa dimensión puedo disfrutarlo, puedo deleitarme en Él, porque se ha transformado en el todo para mi vida. Pero si no hemos llegado a ese punto de amar al Señor Jesucristo, es como querer permanecer en un lugar cuando yo no he llegado a ese lugar ni conozco ese lugar. O sea, nunca llegué a ese lugar y no conozco ese lugar y me exigen, me dicen, tienes que permanecer en ese lugar, pero no he llegado a ese lugar. Primero hay que llegar al lugar, primero hay que llegar a Cristo y hay que llegar a amarlo. Porque llego al punto de amarlo, entonces voy a permanecer en el amor de Él. Escuche, no se puede permanecer en Cristo sin amarle a Él. Eso nos lleva al punto de partida, mis hermanos, para entender esto mejor. Hay que retroceder al versículo 3. El versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es el punto de partida para nosotros. Aquí el Señor está resumiendo el proceso que recorre un discípulo de Cristo para llegar a amarle a Jesús. Porque fíjese, ¿dónde empezó todo para nosotros, para nuestra vida, cuando escuchamos el Evangelio? Para mí es como regresar al Monte Calvario, donde el acta que pesaba con todos mis delitos y pecados fue clavada y fue limpiada por la sangre de Cristo Jesús. Entonces ya no hay ninguna acusación para mí. Ahí fui perdonado, ahí fue declarado justo, ahí fue vencida la muerte eterna para mí, ahí fuimos separados, santificados para Él. Ocurrió todo en esa cruz. ¿Y cómo es que yo descubrí esto? A través del Evangelio. Y eso me lleva a regresar a este cuadro que espero que ya sea familiar para usted, para explicarle. Decía, no se llega a amar a Jesús de la noche a la mañana, es un proceso. Y otra vez, lo hice hace varios mensajes atrás por 2 oportunidades. ¿Dónde se ubica? Yo espero que haya usted avanzado. En 16 semanas espero que haya avanzado. Esta obra que le acabo de comunicar, es todo lo que ocurrió en la cruz del Calvario, ¿es valiosa para usted? Porque por ahí debemos empezar. Quien llevó a cabo esa obra, ¿es valioso para mí, Cristo? ¿Es valioso? ¿Ya se transformó en alguien valioso? Y si es valioso, yo sigo avanzando, entonces vamos a desear conocer mejor a Cristo, el autor de esa obra.
De forma natural voy a desear conocerlo más. Lo valoro y lo quiero conocer más. Eso me va a llevar a apreciar más su amor, gracia y misericordia. Y mientras más lo aprecie, entonces voy a hallar placer en disfrutar su amor, su gracia y su misericordia. Y así llego a amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Nadie llega a este punto de la noche a la mañana. Esto es un proceso. Esto yo lo mostré de una forma quizás un poquito diferente, pero con los mismos elementos. Lo mostré hará como más de un mes y medio atrás, casi 2 meses atrás. Por eso le pregunto, ¿cuánto avanzó usted en 2 meses? ¿Hizo algo al respecto? ¿O sigue estacionado en el primer punto? Ah, sí, Cristo es importante. Sí, es valioso. No debemos detenernos en ello. Cuando llegamos a amarlo de esta manera, mis hermanos, porque no es amarlo así como de cualquier forma, esta es la manera correcta y bíblica de amarlo a Jesús. Cuando llegamos a amarlo de esta manera, hermanos, pregunto, ¿qué podría impedirnos el que nosotros permaneciéramos en el amor de Cristo? Si llegamos a amarlo de esta manera, ¿habrá algo que me impida permanecer amando a Cristo Jesús? Nada, mis hermanos. Nada. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero Jesús menciona el medio a través del cual podemos lograr permanecer en su amor. ¿Y cuál es ese medio? Su palabra. Su palabra, ¿no? Fíjate, permaneced en mi amor. Verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, dice. Y es que él hizo un énfasis en este solo capítulo. Fíjese otra vez, versículo 3. Limpios estáis por la palabra que yo os he hablado. O sea, hay un medio por el cual está efectuando eso. La palabra, la pone en relevancia la palabra. No es algo subjetivo, algo emocional, algo sentimental. No, la palabra determinó esto, está diciendo el Señor. Y luego agrega en el versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Vuelve a hacer énfasis en la palabra. Para permanecer en Él tiene que ver esto con la palabra. Para guardar sus mandamientos hay que conocerlos, mis hermanos. Piense conmigo, por favor. Para conocer, para guardar los mandamientos del Señor hay que conocerlos. No se puede obedecer lo que no se conoce. ¿Cómo vas a guardar algo que no conoces y que no valoras? Al conocerlos deben llegar a ser valiosos para ti. Sigo en el cuadro. Deben llegar a ser valiosos para ti, igual como Cristo lo es. Debo desear conocerlos más y mejor. Debo apreciar esos mandatos, debo apreciar su contenido, pues ese contenido me muestra el amor del Señor, la gracia del Señor, la misericordia de Cristo. Y debo llegar a apreciarlos, a disfrutar mi Biblia, y debo llegar a amar la palabra tanto como amo a Cristo. ¿Se da cuenta cómo es aplicable esto en los dos sentidos? Persona de Cristo y palabra de Él. Solamente así, mis hermanos, mis deseos serán transformados. Terminemos. Solo llegando a amar a Cristo, si ya se dio cuenta, solo llegando a amar a Cristo, es decir, haber pasado por el proceso, haber madurado en el proceso, solamente así, mis hermanos, podemos permanecer en su amor y en su palabra. No es un simple bonito deseo que como evangélico tomo, ay, voy a permanecer en el Señor. No, esto es trabajo, hermanos. Y solamente permaneciendo en su amor y en su palabra, nuestros deseos serán profundamente transformados. Entonces, esos nuevos deseos hasta me van a llevar a orar de manera diferente, como decimos. Cuando Jesús dijo ahí en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Cuando leí este versículo 7 en Juan 15, me dio la impresión de que cuando Jesús dijo esto, estaba pensando en el Salmo 37, si recordarán. Me parece que Jesús estaba relacionando nada más, está hablando con judíos que conocen el Antiguo Testamento. Me dio la impresión que Jesús está pensando en el Salmo 37, versículo 3 y 4. Lo leo en la versión Biblia de las Américas. Dice así, el Salmo 37, 3 y 4. Confía en el Señor y haz el bien.
habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es casi como si tú la pegas a Juan 15:7, es casi lo mismo prácticamente. Te explico rápido y con esto cierro. Cuando permanecemos en el Señor, escúcheme, cuando permanecemos en el Señor, confiamos en Él y confiamos en su palabra. Y porque permanecemos en Él y en su palabra, hacemos el bien. Y porque permanecemos en su palabra, cultivamos la fidelidad, como dice este texto. Y porque permanecemos en su palabra, Dios pasa a ser nuestra mayor delicia. Entonces, cuando llegamos a este punto, cuando oramos, no pedimos cualquier antojo nuestro, hermanos. Porque mi oración no está dominada por mis deseos. Mis oraciones están dominadas por el Espíritu y por la palabra. Entonces no voy a pedir cualquier antojo. Ay, se me antoja de 2 metros, ojos verdes, Señor, y que sea joven. Ah, sí, y que te ame. Con ese hombre me quiero casar. No es mi antojo. Porque cuando esté orando con un corazón transformado, estaré pensando en los deseos de Dios. Solo para recordarles, mis hermanos, por favor, iglesia, hermanos míos, Dios no es el genio de la lámpara. ¿Sí? Dios no es el genio de la lámpara maravillosa que me va a conceder los deseos de mi corazón apenas yo lo frote un domingo por la mañana con mis alabanzas. No. Y va a atender todos mis deseos, va a atender todas mis demandas. ¿Acaso no es lo que el mundo hoy en día, y no hablo de los incrédulos, hablo de la gente que ha hecho una decisión por Cristo Jesús, no es lo que vemos en la actualidad, no es el lenguaje que se utiliza hoy en día, e incluso se recomienda y se aconseja, no, tú tienes que orar así, ¿no? ¿Y cómo tienes que orar? Confiésalo y será tuyo, decláralo y Dios te lo va a dar. Constantemente escuchamos eso y son incentivados. Te encuentras con un hermano en la fe de otra congregación y no, tienes que declarar, tienes que confesar y tienes que decírselo con detalles al Señor. Tienes que decirle de qué color quieres el carro, qué aros, qué marca de equipo full adentro debe tener. Anda, soba la lámpara un domingo y, ¿no es cierto? Y el genio de adentro te va a tener que responder. Pues y ahí se incluye la casa, el carro, el trabajo, los millones y cuántas cosas más, mis hermanos. Pero ¿eso dice el pasaje? No. No. En su libro, si puede, está en la web, puedes obtenerlo en la web. El Tesoro de David se titula. Fue escrito por Charles Spurgeon. Él escribe comentando este versículo de este Salmo 37, comentando este versículo. Charles Spurgeon dice en este libro lo siguiente, escucha: los hombres que se deleitan en Dios desean o piden solo aquello que agrade a Dios. Por lo tanto, es seguro darles carta blanca. Su voluntad está sometida a la voluntad de Dios y por ende recibirán lo que quieren. Tremendo, ¿no? Hay una certeza y seguridad que vamos a recibir, pero yo no pido mis deseos. Estoy pegado a los deseos de Dios. ¿Te fijaste en la primera oración de esta cita de Spurgeon? Quienes se deleitan en Dios, dijo Spurgeon, desean solo aquello que agrada a Dios. Hermanos, qué difícil es llegar a ese punto. Solo buscar en mi vida, en mis deseos, en mis oraciones, solamente el deseo de Dios. Qué complicado es llegar a ese punto. Pero tienes que hacerte esta pregunta: ¿esto es lo que abunda en tu corazón? ¿Un deseo profundo de conocer más a Dios? ¿Un deseo más profundo de conocer los deseos suyos? ¿O un deseo de conocer más tus propios deseos? ¿Son mis deseos casuales, cosas temporales en las que hoy pienso y mañana ya no tienen importancia? ¿Están mis deseos enfocados en la gloria de Dios o están enfocados en mi propia gloria? Los hombres que se deleitan en Dios, las mujeres que se deleitan en Dios, se deleitan en Él porque permanecen en Él
y permanecen en Él porque le aman al Señor, porque sus corazones han sido transformados. Los hombres y mujeres que se deleitan en Dios no permanecen en el amor de Cristo con sus fuerzas, porque porque nos sabemos que no podemos hacerlos por nosotros mismos. Lo sabemos y lo entendemos. Por eso es una dependencia de las 24 horas del día del Señor. Como dijo Martin Lloyd-Jones, comentando acerca de la vida de los puritanos, una vez más. Martin Lloyd-Jones dijo algo interesantísimo. Dijo: el puritano no es el hombre fuerte, es un hombre muy débil al que se le ha dado fuerza para darse cuenta de que es débil. Yo espero que nos parezcamos a los puritanos. Esta es la razón por la cual, mis hermanos, nosotros, como los puritanos, nos sabemos débiles e imposibilitados de alcanzar, cambiar algo en nuestro interior. Por eso necesitamos permanecer en Cristo Jesús. ¿Ahora lo ve? ¿Ahora le entiende más claramente? Porque separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Nuestra meta tiene que ser no intentar portarnos bien para demostrar que somos sus discípulos. No, nuestra meta debe ser: Señor, necesito amarte. Para permanecer en ti necesito llegar a amarte, que tú seas mi perla de gran precio, mi gran tesoro, para amarte solo a ti. Entonces voy a permanecer en ti. Cierra tus ojos ahí, por favor. Si ese es el deseo de tu corazón, por favor, cierra tus ojos ahí y simplemente ora conmigo en esta mañana. Dile: Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por ser tan claro y específico para mi propia vida. Ahora me toca decidir. Y la decisión que espero que tú tomes, hermano o hermana, es apuntar a esa meta, como decía al final del mensaje. Llegar a amarle con toda tu mente, tu corazón. Yo sé que conoces el texto, yo sé que lo has leído cientos de veces, pero el asunto es: ¿ya estás viviendo así? Esa es la gran decisión de vida. Solamente así permanecerás en Él. Por favor, complete entonces tú la oración en esta mañana. Yo te doy el punto de partida, pero tú dile el resto. Dile así: Señor, hay decisiones, yo sé en mi vida, he tomado muchas decisiones importantes para mí a lo largo de muchos años, pero esta, Señor, la que yo ya conocía, la que en algún momento probablemente hasta tomé, pero no la pude sostener, y ahora entiendo por qué no la pude sostener. Señor, no importa cuántos años esté asistiendo a la iglesia o cuántos años tenga como evangélico, Señor, esto tiene que renovar mi vida, empezar a amarte con toda mi mente, mi corazón, mi alma, mis fuerzas. Señor, es la gran decisión, pero es la gran tarea del resto de mi vida, Señor. Ayúdame, por favor, Padre de los cielos, porque he entendido que solamente así, solo así, Señor, podré permanecer en ti, Jesús. Y ese es el deseo de mi corazón en esta mañana. Un solo anhelo, una sola búsqueda, un solo propósito, Señor, una sola meta en mi mente y en mi corazón, un solo clamor, Señor, un solo hambre, una sola sed por ti, Jesús, por ti. Sed que me motiva a buscar tu rostro, Dios, el susurro suave al viento de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, oh Dios, solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti.
que me motiva a buscar tu rostro, Dios. El susurro suave el viento de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, oh Dios, no solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti. Completa la oración, hermano, hermana. Si ese es el deseo profundo de tu ser, debes decírselo a Él. Sí, Señor. Tu fuego, Señor. Tu fuego arda en mí. Lléname, oh mi Señor. Presencia, oh Dios, no solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti. Quiero permanecer en ti. Quiero permanecer en ti. Abrimos el corazón, Señor, para expresar más que solamente un deseo, más que solamente un buen deseo. Es realmente lo que necesitamos, Señor. Queremos tu presencia, oh Dios. Más que solamente experiencias religiosas cada fin de semana. Necesitamos regresar a la fuente que eres tú, para que realmente nuestras vidas sean transformadas, para que lo profundo de nuestro corazón sea cambiado y por fin alcancemos, Señor, el gran propósito de nuestra vida, que es llegar a amarte con toda la mente, con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, Señor. Padre, verdaderamente necesitamos permanecer en ti. Que tú hayas recibido nuestras oraciones después del desafiante planteamiento de tu palabra. Que hayas recibido nuestras oraciones, Señor, realmente como olor grato delante de ti, Señor. Y que tú ya estés operando para el bien de nosotros. Pero al mismo tiempo imagino que estás esperando decisiones que pasen a las acciones, Señor. Condúcenos a ellas, Padre amado, para que seamos encaminados en el proceso de llegar a amarte, porque ahí está el todo de nosotros, Señor. El todo para nosotros. Señor, oramos en esta mañana, antes de salir de este recinto, oramos, Señor, no solamente que tú puedas guiar, que tú puedas orientar nuestro camino a lo largo de esta semana, sino oramos sobre todo necesitados de tu presencia en todo lo que hagamos, digamos, sintamos, cualquier plan que querramos echar a andar, Señor, esta semana. Señor, que no nos falte tu presencia y que no nos falte tu palabra, Señor, y que podamos ser uno con esa palabra para obedecerla. En el nombre preciado de Cristo Jesús oramos así, Señor. Amén.